Les invito, hermanos, que nos pongamos sobre nuestros pies y vayamos a otro pasaje interesante que siempre me ha gustado y me recuerda de un excelente pastor que era el hermano nicaragüense Rolando Gutiérrez Cortés. Siempre lo recuerdo. Fue un excelente siervo de Dios y cuando fue mi maestro en el seminario fue una gran ayuda para mi vida. Salmo 118. Y él siempre leía, ¿verdad? Cuando leía este Salmo 118 lo leía del 1 hasta el verso 10. Pero nosotros vamos a leer hasta el verso 14. Bien, yo leo el primer verso y usted el siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. En el verso 5 yo voy a leer una parte y después sigue conmigo lo que voy a dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Perdón, verso 6. Jehová está conmigo, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones se rodean, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo les destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espigos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Y siempre decía: porque para siempre es su misericordia es para siempre. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu infinita fidelidad a tus promesas, por tu amor, por tu gracia, por tu cuidado, por tu protección. Y en esta hora, mi Padre, estamos aquí, buscando tu rostro. Como dijera el salmista: tu rostro buscaré, oh Jehová. Así buscamos tu rostro. Y siempre que te buscamos, te encontramos. Nunca te escondes. Siempre estás dispuesto. Siempre estás listo y ansioso por responder nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, escóndeme detrás de la cruz de Cristo y detrás de tu Espíritu Santo, Señor. Toca mis labios con el carbón encendido de tu altar y habla tú a través de tu siervo y borra todas mis rebeliones en Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan de que la semana pasada terminamos con la anécdota de los cristianos y el cantinero? ¿Se acordarán? ¿Verdad? Que el juez terminó diciendo: bueno, la única cosa que hay aquí es que el ateo cree
que Dios puede hacer cosas y los cristianos no. Y hermanos, vamos a seguir con esta situación de la manera como hemos estado. Y déjenme decirles algo, hermano. Yo creo, y creo firmemente, que las cosas cambian por medio de la oración. Yo creo firmemente que cuando nosotros oramos, las cosas cambian a través de la oración. Y por supuesto no cambian porque nosotros seamos dignos de que nuestra oración cambie, sino porque hacemos nuestra oración a través del nombre de Jesucristo, y Dios que nos escucha hace que cambien las cosas. Hace que las cosas cambien completamente, y siempre lo hace para nuestro favor, nunca para nuestro mal, sino siempre lo hace para bendecirnos. Por eso no se canse nunca de orar. No deje de orar. Ore constantemente. Yo creo que todos nos asustamos cuando escuchamos las noticias sobre Javier, ¿verdad que sí? Yo recuerdo que mi cuñada nomás dijo, Dios mío, ¿verdad? Cuando la noticia era que la camioneta o lo que haya sido le había pasado la llanta por la cabeza. ¿Qué puede usted imaginar? ¿Podría usted imaginarse que Javier estaba vivo? Yo creo que era difícil imaginarse eso, ¿verdad? Pero ¿qué hicimos? Simplemente oramos. Y yo sé que muchos, cuando supieron esto, oraron. Y cuando nosotros pensábamos lo peor, nos encontramos un Javier con el que pudimos platicar ese mismo día. ¿Verdad, cuñado? Amén. Sí. La oración cambia las cosas. ¿Sabe? La oración es el poder, es la palanquita que se sume para hacer que entre en acción el poder de Dios. La oración es esa chispa que va a activar la dinamita de Dios para que se manifieste en acciones poderosas. Pero esa es mi pregunta. ¿Por qué los cristianos oramos tan poco? ¿Por qué los cristianos dudamos del poder de Dios para hacer cosas que nunca, jamás nos hemos imaginado? La oración es la maquinita, la chispa que acciona el poder de Dios. Las cosas pueden cambiar. Grandes cosas en nuestra vida. Grandes y extraordinarias cosas en nuestra vida, porque cuando oramos, hago esta pregunta: ¿por qué no vemos más respuestas? ¿Por qué no vemos sanidades? ¿Por qué no vemos cosas extraordinarias? ¿Qué estará pasando? ¿Será que estamos orando mal? ¿Será que no estamos orando con la misma autoridad que oraban los apóstoles de Jesús? ¿Qué está pasando con nuestras oraciones? ¿Qué está sucediendo con nuestras oraciones? ¿Qué es lo que las está estorbando a nuestras oraciones? Es por alguna razón. Tenemos que pedirle a Dios la respuesta. Hermanos, el poder de Dios
está a nuestra disposición. El poder de Dios está a nuestra disposición. ¿Por qué no se manifiesta plenamente ese poder de Dios? Es verdad que se manifiesta. Ahí está Javier. Aquí me tienen a mí sentado delante de ustedes. Ahí tienen a mi cuñada Leonor, que ya no tiene ni siquiera la diabetes. Y a ella le fue re bien porque ya no la tienen que estar picando, ¿verdad? Sí, Él se manifiesta. Él sigue haciendo cosas maravillosas, pero Él quiere hacer cosas aún mucho más grandes. ¿Por qué no estamos recibiendo? Como decía hace un rato, ¿estaremos orando mal? Y tal vez algunos de ustedes me dirían, o tal vez algunos de ustedes pues dirían: espere un minuto, pastor, ¿cómo está eso de que estamos orando mal? ¿Cómo está eso de que estamos orando mal? Entonces, si la oración, pastor, es simplemente, como usted dice, hablar con Dios, entonces, ¿por qué nos dice, pastor, que estamos orando mal? ¿Por qué? Bueno, Jesús mismo nos enseñó y nos dijo cómo orar. Jesús nos enseñó a usted y a mí cómo debemos de orar. Ahora, ¿qué manera Jesús nos dijo que debemos orar? ¿Sabe? Él nos dijo cómo orar en su palabra. En su palabra, o sea, la Biblia, Él nos enseña cómo orar. Y yo creo que una de las cosas es que no estamos orando de acuerdo a como Él nos enseñó en su palabra. Muchas veces no usamos la palabra cuando oramos. Por eso mi cuñado siempre está haciendo énfasis: aprenda versos. Porque muchas veces cuando usted está orando por una necesidad, si usted ha aprendido versos de la Biblia, usted se va a acordar de un versículo que está de acuerdo con la necesidad por la que usted va a estar orando, podrá repetir ese versículo y podrá reclamar esa promesa. Pero muchos dicen: pastor, eso es falta de respeto. ¿Cómo le vamos a reclamar a Dios algo? Es que no se lo estamos reclamando en el sentido de acusarlo por qué no nos los da. Le estamos reclamando en el sentido de que Él mismo nos ha dado el derecho de tenerlo. Y entonces yo simplemente digo: yo reclamo esta promesa porque Dios la puso en su palabra para mí. No se lo estoy reclamando a Dios. Estoy reclamando con seguridad de que la promesa que está aquí, Dios me la dio a mí. Y tengo el derecho de reclamarla porque es mía. Yo no puedo reclamar lo que no es mío. Fíjense que de chamaco, ¿verdad? Venía un chamaco con una bicicleta y el amiguito pues se la quería quitar. Y el otro se la reclamaba y no se la daba. ¿Por qué? Porque era suya. Cada promesa que usted encuentra en la palabra de Dios es suya. Pero tiene que creerla para reclamarla. Tiene que creer que es para usted para reclamarla, porque usted no va a reclamar algo que usted no piense que sea para usted. ¿No lo cree? Créalo. Es la manera como Jesús nos enseña que nosotros, que tú y yo, debemos orar. Él quiere que oremos de esa manera. Él quiere que oremos con esa seguridad. Por ejemplo, usted está, y con perdón de la hermana de la lo digo, ¿usted está orando por un nieto o por un hijo? Porque ha pasado el tiempo y no lo puede tener. ¿Por
qué no lee donde Dios le promete? Le dice a Abraham que el hijo que lo iba a heredar no era el hijo de la esclava, sino el hijo de la promesa. Y usted puede decir: Señor, como hiciste que Sara, que era estéril, tuviera un hijo, así en el nombre de Jesucristo, yo reclamo, o si no quiere decir yo reclamo, yo pido por esa promesa ahí, que le des a mi hija el derecho de ser madre. O vaya a Elizabeth en el Nuevo Testamento: Señor, como le diste a Elizabeth siendo anciana el llegar a ser madre, así, por esa promesa, yo pido mi nieto, yo pido mi hijo. Así como la promesa que le diste a María, de que siendo virgen tendría un hijo, que sería el Cristo, el prometido. Yo sé que yo ya no voy a tener al prometido porque ya vino. Pero así, Señor, si soy estéril y no puedo tener marido, o si mi esposo es el estéril, así como a ellas, dame el derecho de tener un hijo. Pero créanlo, todas estas cosas que sucedieron aquí, sucedieron para enseñarnos que Dios tiene poder para darnos cualquier cosa que pidamos en su nombre. ¿Cómo se llamó la esposa que en realidad amaba a Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? Raquel, ¿verdad? ¿Qué cosa característica había en Raquel? Dígalo. Nomás se quedó en el no, pero no le completó. Era estéril, no podía tener hijos. Y ella oró con tantas ansias, después de cometer un error, fíjese. ¿Y sabe cuál fue el error que cometió? El mismo que cometió Sara. Pero después Dios le dio el derecho de tener un hijo. Y ese hijo vino a ser el segundo, solo abajo de Faraón. Me imagino que ya saben quién es, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mande usted? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue el primer hijo de Raquel y Jacob? José. Pues José, claro que José. Les andaba dando la vuelta a todos. José. Cuando usted pide de esa manera, el hijo o el nieto viene a ser un personaje grande. Vean en todos los casos que las mujeres eran estériles, tienen a Ana. También era estéril. Vino a ser el más grande de los profetas de Israel. Y él fue profeta y sacerdote. ¿Quién fue? El hijo de Ana. Samuel. Por eso, mis hermanas, yo esta tarde venía con esta ansia de decirles: no hay cosa que usted esté pidiendo que no va a encontrar una promesa en la palabra de Dios. El secreto: empiece a aprender versos. Como ha dejado ya de insistir el hermano Gualberto, yo creo que se cansó, ¿verdad? Pero no porque el hermano Gualberto ya no le vaya a preguntar un verso de memoria, deje de hacerlo. Háganlo. Es sumamente importante orar de acuerdo como Jesús nos enseñó. Y él nos, hermano Gualberto, con gusto. Una de las cosas que yo siempre le digo a Dios cuando oro por nuestro hijo, por una esposa para él, siempre hago mención de la palabra. Amén. Pero tú dices en tu palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Haré de ayuda idónea para él. Amén. Y es lo que yo te pido, Señor, una ayuda idónea para él.
Y también yo siempre me acuerdo, siempre me acuerdo de Abraham, cuando le hizo prometer a su servidor que si él moría, que no le fuera a agarrar esposa de entre las hijas de ahí, de los que vivían donde él vivía, sino que fuera a la casa de su padre, a la casa de su familia, a buscarle esposa. ¿Y le trajo a quién? A Rebeca. A Rebeca. Hermano, para todo tiene Dios. Pero a veces oramos un día. Mi hijo Yehoshua va a cumplir 23 años en agosto. Y sigo orando por una compañera que sea una mujer cristiana, una mujer que te ame a ti, oh Dios, la que venga a ser su compañera para siempre. Tal vez algunos padres piensen que a Dios no le interesa el esposo de tu hija o la esposa de tu hijo. Si hay alguien que le interesa el bienestar de tus hijos, es Dios. Desde que nacen o desde que están en la panza, ya esté usted orando por su hijo o por su hija, por ese esposo o esa esposa, la que Dios tiene para él, la que Dios tiene para él o para ella. No se canse de hacerlo, no se canse de hacerlo nunca. Desde que mis hijas nacieron, mi hijo, no ceso de orar por sus esposos, por sus esposas, y ahora por mi hijo, y ahora le doy gracias por el esposo que les dio a cada una de mis hijas. Háganlo. Si no lo ha hecho, nunca es tarde para empezar a hacerlo, pero hágalo todos los días, hasta que usted lo vea en el altar, casándose con la esposa o el esposo que Dios tenía para él o para ella. Gracias, hermano Gualberto. ¿Verdad? En la palabra de Dios usted encuentra una promesa para cada cosa. Una promesa para cada cosa. Entonces, no deje de hacerlo. Ore la palabra. Ore la palabra. Entonces, Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Y como orar a Dios es hablar con Dios, como siempre les he dicho, usted puede orar de la forma que usted quiera. Yo en mis oraciones lo llamo con cierto respeto. A veces cuando voy a orar solamente para platicar con Él, que no voy a pedirle nada, solo para decirle lo que me pasa, cómo me siento, yo hablo con Él como cuando hablaba con mi mamá o mi papá. Yo le digo, ¿sabes, Dios? Ni te imaginas cómo me siento. Bueno, sí te imaginas porque tú lo sabes todo. Y ahí estoy platicando, charlando como si estuviera hablando con mi amigo. Porque a Dios no es solo que buscarlo, hermanos, para orar, para pedirle algo. A Dios hay que buscarlo porque quieres platicar con Él. ¿Me entiendes? A Dios hay que buscarlo porque quieres hablar con Él simplemente. Hoy extrañé mi oración de todas las mañanas. Ahora preferí acostarme un rato y ya después pararme y orar ahí en mi cuarto. Pero como me paro con mi esposa a las 5:30 de la mañana, entonces me voy al balcón que está fresquecito y ay, me paso un rato orando. Siempre empiezo caminando en el balcón, con los ojos abiertos, mirando al cielo, y ya después me siento en una de las sillas ahí. Hermano, haga un momento especial para su vida, su tiempo de oración. Ahora, déjeme decirle que una de las cosas importantes es que cuando usted ore al Señor, por favor, acérquese con toda la confianza
que usted pueda tener con la persona con la que mejor se lleve. Acérquese con toda la confianza del mundo, con toda la seguridad. Hermanos, si queremos aprender a orar, ¿qué es lo que debemos esperar en primer lugar? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué espera usted cuando ora? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué espera usted cuando ora? Pues según la oración, yo creo que es una bendición, ¿no? Para ya sea de sanidad o de trabajo. Exacto. Usted espera que se cumpla lo que está usted pidiendo, ¿no es cierto? Porque si usted no espera eso, pues ¿para qué ora entonces? Cuando yo oro, yo espero que Dios me conteste lo que le estoy pidiendo. Y yo lo espero hasta el momento que Él quiera. Hasta el momento que Él quiera, yo lo espero. Mientras tanto, estoy haciendo lo que tengo que hacer para cuando la respuesta llegue. Yo he preguntado muchas veces, y lo preguntaba también allá en la primera, ¿cuántos de ustedes están guardando dinero para cuando venga la reforma migratoria, usted tenga dinero para pagar la aplicación? Levante la mano. Nadie la levantaba. Porque están pidiendo por una reforma migratoria y no están guardando dinero para tener dinero, porque la aplicación no va a ser gratis, va a costar. Y nadie está guardando dinero. No se los pregunto a ustedes, que yo espero que sí estén guardando dinero para cuando venga la reforma migratoria. ¿Qué creen que tuvo que hacer Sara, aunque ya no tenía el gusto del varón? ¿Volver a tener el gusto por el varón? ¿Qué tuvo que hacer Zacarías? Porque a Zacarías fue el que se le dio la promesa. Llegar a su mujer, porque les aseguro que espiritualmente no iban a nacer los bebés, solo Jesús nació así. Cuando usted pide algo, usted tiene que creerlo, haciendo lo que tiene que hacer, preparándose para cuando se cumpla lo que usted le pidió a Dios. Eso significa creer. Cuando usted pide algo y no hace lo que tiene que hacer para cuando Dios cumpla la petición, es que usted no ha creído nunca. Usted nunca ha creído. Hermano, está muy cara la aplicación para la residencia. Son más de $1,000 y pico en la actualidad. Me imagino que a Javier no le salió tan cara porque ya tenía tiempo de haber hecho las aplicaciones y se las tuvieron que haber dado al costo de cuando empezó a hacerlas. Pero ahorita, mis amados hermanos, han subido una enormidad. ¿Qué va usted a hacer cuando venga la reforma? ¿Con qué va a pagar la aplicación? ¿Me explico? Fe significa hacer la parte que me toca para cuando Dios me dé la respuesta a mi petición. Es lo que está diciendo Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y la qué? Convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Si usted en realidad espera lo que pidió y tiene la convicción de que aunque no lo ve, ya está hecho, ¿cuál es la parte que nos toca? Hacer lo que nosotros tenemos que hacer para estar preparados cuando venga la respuesta. Cuando venga la respuesta. ¿Cuánto va a costar ahora la aplicación para los que entraron aquí siendo niños y que estudiaron la high school y que no tienen todavía 30 años de edad? Yo no sé cuánto, pero se me hace que va a costar un billetito. Se me hace que va a costar un billetito la aplicación. Aquí, mis amados hermanos, no dan, ¿cómo dicen por ahí? ¿Cómo dice el dicho ese? ¿No dan qué? Brinco sin guarache. Ándale, brinco sin guarache. Aquí no dan brinco sin guarache. Aquí de todo sacan un beneficio. Prepárese, hermano. Prepárese.
Si usted cree que Dios da la reforma migratoria, prepárese. Empiece a guardar el dinero que necesita. Ahí en un lugarcito bien escondidito. Ahí esté echando un dinerito cada día. No le diga a nadie. No le diga dónde, ¿verdad? Porque se desaparece. No se lo vaya a decir a nadie. Empiece. Yo no sé qué querrá decir mi hermanita Adriana, pero la veo que se le queda viendo mucho a Javier cuando hablo de estas cosas. ¿Qué pasó, Javier? Que lo veo que se sonríen los dos mucho. A mí se me hace que estoy diciendo algo cierto. Dinero y le sacaba y le decía, ten unas habitas, unas patinas para mí. Entonces, hermano, créalo, espérelo. Viva como si ya lo tuviera. Mi esposa misma se los ha dicho cuando yo le decía, yo voy a tener mi riñón. Y les ha dicho que ella pensaba, pero si ya le han dicho que no. Pero ella llegó a convencerse viendo tanto mi seguridad. Nunca, hermanos, dudes de aquello que le has pedido a Dios. Así se tarde lo que se tarde, nunca dudes de aquello que le has pedido a Dios. Siempre Dios cumple. Y siempre a tiempo, nunca tarde. Aunque parezca que se tarda, déjame decirte, nunca se tarda. La Biblia nos enseña que el mayor aficionado a la oración, ¿saben ustedes quién es? ¿Quién creen que es? La Biblia nos enseña que hubo alguien que fue un aficionado, adicto casi a la oración. Jesús. Jesús fue un hombre de oración. Jesús siempre que tenía una oportunidad se separaba a los lugares para orar. Y era Dios mismo. Y tenía necesidad de orar. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que somos seres humanos, siendo Él Dios, Él tenía necesidad de orar. Así que vinieron los discípulos allá en Lucas 11:1, que ya leímos la semana pasada. Vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Ahora yo lo cambié un poquito, sin salirme de la regla. Vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar de la manera tan poderosa que tú oras. Enséñanos a orar de la manera tan poderosa como tú oras. Porque ellos veían la manera en que Jesús oraba. Y podían ver cómo Dios le respondía, le daba fuerza para seguir adelante, le quitaba el cansancio. El Señor siempre estuvo con él. Mas tú cuando ores, dice el verso 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:6-9. Una de las primeras cosas que Jesús nos enseña sobre la oración
son la palabra cuando ores. Cuando ores, enciérrate en tu cuarto. ¿Sabe qué en realidad estaba diciendo? Usando las cosas de hoy. Enciérrate en tu cuarto, donde no haya televisión, donde no haya iPod, donde no haya computadoras, donde no haya juegos. Ahí donde estés solo, donde nadie te estorbe. No sea que de repente tu teléfono vaya a sonar y te distraiga. Echa fuera todas esas cosas lejos de donde tú estás orando. ¿Sabe otra cosa que me gusta? Jesús dijo, cuando ores. No dijo, si oras. En otras palabras, Jesús estaba dando por sentado, por seguro, que tú y yo seríamos hombres y mujeres de oración. Por eso no dijo, si oras. Él dijo, cuando ores, afirmativo, dando a entender que Él espera que cada creyente, hombre o mujer, sea un hombre de oración. Sea un hombre de oración. Eso lo da por sentado. Totalmente por sentado. Mire, una de las cosas que yo creo es que mi mamá vive. Y hoy en la mañana hay una página que se llama Tips de Veracruz y pusieron un chilpachole de jaiba. El que no es veracruzano no lo conoce. Por acá le llaman sopa de mariscos o algo así. Y ese chilpachole de jaiba mi mamá lo hace, miren, de una manera excelente lo hace. Me preguntó mi cuñado Marco, me dice, ¿pero tú pusiste que lo hace? Le dije, sí, yo no tengo una mamá muerta, yo tengo una mamá viva. Ahora ella lo hace. Si lo esté haciendo allá en el cielo, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor no les gusta el marisco allá. Hay gente que no les gusta. Pero ella lo hace sabrosísimo. Yo nunca he dicho de mi madre, hacía esto o hacía aquello. No. ¿Por qué? Porque yo confieso con mis palabras que mi mamá vive. Ella no murió. Su cuerpo quedó inerte, pero ella voló a la presencia de Dios. Así es en todo, hermanos. Usted tiene que confesar que cree, ¿verdad? Así que deje usted cualquier cosa, usted ore, tome siempre un momento, haga un viaje espiritual a la misma presencia de Dios. Viaje usted a la presencia de Dios. Usted se puede sentir exactamente en la presencia de Dios. Y yo le invito, mi hermano, haga de su vida una vida de oración. Haga de su vida un tiempo especial. No deje de orar. Y mucho menos deje de creer. Le decía el Señor allá en Marcos 11, ¿se acuerdan que vimos? Que si pidiéramos algo y no dudáremos, ¿qué cosa? Nos sería hecho, ¿se acuerdan? Yo les invito ahorita a que oremos de esa manera.